Bienvenidos y bienvenidas a Anatomía de un Libro. Soy Lisbeth Alvarado, jefa del Fondo Editorial Cayetano, y hoy vamos a hablar de libros y deportes. Para eso me acompañan Diego Llamada y Renzo Ortiz, fundadores de la librería De Por Vida. Bienvenidos, gracias por estar aquí esta tarde. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Lija? Muchas gracias por la invitación. Queremos ahí hablar un poco más de nuestras pasiones, ¿no? Desde hace tiempo quería tener esta entrevista con ustedes porque además me parece muy importante poder hablar del proyecto que tienen, porque no es usual, quizá no es común encontrar una librería exclusivamente de libros sobre deportes. Pero cuéntenme, por favor, ¿cómo así nace la idea? Bien, bueno, nosotros empezamos hace ya 7 años, en el 2017. De hecho, empezamos en octubre del 2017 y siempre menciono este detalle porque en octubre del 2017 se jugaba el partido Perú-Colombia para el Mundial 2018 y nosotros teníamos la idea, entonces dijimos, vamos, ya meses antes habíamos visto este tema, que de hecho también salió. A los dos nos gusta mucho el fútbol, sobre todo, y los deportes en general. Nos gusta mucho ir al estadio, y la idea salió un domingo yendo al estadio, ¿no? Curiosamente. Entonces, luego fue madurando esto y en octubre ya lo concretamos, en octubre del 2017. Y bueno, también gracias a las cosas que se dieron en noviembre, Perú clasifica al Mundial y eso ayudó Nos ayudó bastante la coyuntura. Entonces podríamos decir que el gran o el principal actor de la librería es el fútbol. ¿O no necesariamente? No necesariamente, porque además del tema de fútbol, tenemos en general libros sobre deportes que justamente es el foco, ¿no? No solamente enfocarnos en fútbol, ¿no? Que si bien, digamos, la mayor cantidad de libros están relacionados al fútbol, y sobre todo acá en Perú se consume mucho fútbol, o se piensa incluso a veces que el deporte es significado de fútbol, cuando no es así. Hay muchos otros deportes por desarrollar y por practicar. Entonces, sí, ¿no? Tenemos libros de tenis, de básquet, ¿no? De ciclismo, general, ¿no? De fútbol femenino, etcétera, de una gran variedad, ¿no? Y en estos años, ¿cómo han visto la aceptación de los lectores? Sí, justo ahí también tengo yo una pequeña historia, porque cuando empezamos con la librería, el primer pero que lo encontré fue en mi propia casa, ¿no? También ¿no? sí, también siempre cuento eso porque yo le conté particularmente, bueno, a mis papás, y mi papá fue el que me dice, pero una librería de deportes que no está bien, ¿no? El fútbol, y de libros si el peruano no lee, ¿no? Siempre está este paradigma, ¿no? De que el peruano no lee, pero aparte de que había evidentemente un entusiasmo de la pasión, ¿no? que llevamos. Era algo que veíamos como una necesidad, porque nosotros queríamos leer cosas relacionadas al fútbol, a los deportes, y no encontrábamos acá. Entonces es ahí donde nace esta idea de nosotros poder ver esta opción, ¿no? Y luego lo otro que siempre menciono es que yo creo que el peruano lee lo que le gusta, ¿no? Entonces, si nos gusta el fútbol o los deportes en general, vamos a buscar leer sobre eso. ¿Y cómo hacen para que los libros sobre deportes en general lleguen hasta Lima? ¿Quiénes son sus proveedores o cómo trabajan? Porque, digamos, no es que la producción nacional sea muy productiva a nivel de deporte. Mira, sí, principalmente cuando nosotros nació la librería, teníamos títulos contados relacionados al deporte, al fútbol acá en Perú. Pareciera que un poco que la clasificación al Mundial de Perú a Rusia fue la que un poco dinamizó todo eso, ¿no? Porque empezaron a salir de un momento a otro, que teníamos creo que 1 o 2 libros, empezaron a salir como 10 de golpe. Y ahí un poco se empezó a ver que sí había este mercado, ¿no? Este nicho que sí existía, ¿no? Porque uno, por ejemplo, siempre va a una librería X cualquiera y ves y no ves, ¿no? Es un poco, tú piensas, no hay, ¿no? O sea, es como una ley de marketing, ¿no? No se vende lo que no se ve.
Entonces tú, sin embargo, sí hay, ¿no? Yo empecé particularmente, al contrario del caso de Renzo, mi familia, bueno, al menos mi mamá sí es lectora. Yo tengo desde chiquito familiaridad con los libros. Entonces para mí siempre ha sido, o sea, para mí no es, o sea, para mí siempre ha sido un placer. Entonces siempre he estado metido ahí y siempre buscaba, ¿no? Buscaba y empecé a ver, oye, pero si acá y sí se escribe, ¿no? Al principio pensé que no, pero sí se inscribe, entonces dije, ¿por qué no ahondar más en detalle? Y evidentemente, si bien es cierto, ha aumentado, hay mayor cantidad de gente que se ha animado a escribir sobre esto, todavía digamos como que los mayores mercados de donde nosotros al menos traemos vienen a ser Argentina y España. De acá, al menos de este lado del mundo, es Argentina, indudablemente. Bueno, Y pero también tienen, digamos, la estructura del deporte a nivel nacional tiene que ser sólida, ¿no? Para que pueda haber luego un desarrollo de, digamos, de las artes de las artes o de la cultura a nivel de producción, ¿no? sí, eso en realidad nos ayuda, ¿no? Va en paralelo. Lamentablemente aquí todavía, como indicaba Renzo, la concepción de deporte todavía sigue siendo un 95% de fútbol y el resto lo poco que queda lo demás, ¿no? Esperemos de verdad que con estos últimos juegos que han habido, con el tema de veces de las Olimpiadas, que nosotros también fomentamos, que pueda crecer esa familiaridad de la gente y practicar otros deportes, ¿no? O sea, nosotros siempre lo tuvimos claro, nosotros siempre quisimos ser una librería de deportes, no solo de fútbol, porque a nosotros nos gusta el fútbol evidentemente, pero nos gusta también ver otros deportes, nos gusta el tenis, el básquet, rugby, en fin. ¿Y Entonces, cuál es el libro más extraño sobre deportes que tienen o que han leído o que conocen? es una buena pregunta. Mm, No sé si, no lo llamaría extraño, pero fue un libro que en su momento, digamos, vendimos bastante porque llamaban bastante la atención, que era el tema del fútbol y las matemáticas, que era un libro de un autor inglés, si no me equivoco puede ser, en que él explicaba temas matemáticos a través de ejemplos futbolísticos y varios amigos me los compraron y me decían, me han hecho acordar cuando estaba en la universidad, cuando estaba en el colegio, porque cosas, o sea, lo puedes entender matemática a través del fútbol, ¿no? Algo así. Eso me pareció algo bien en su momento bizarro, pero que bastante llamó la atención, ¿no? Y a mí me pareció interesante. No me gusta mucho el tema, pero me pareció bastante llamativo, ¿no? Por nombrar alguno, ¿no? ¿Y el libro más vendido de la librería? Ya, bueno, sobre el tema del libro más vendido, esto ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Porque como te comentábamos al inicio, nosotros empezamos o preclasificación al Mundial de Perú, entonces con el tema de la clasificación se vendieron muchos libros sobre Perú, se publicaron muchos libros sobre Perú, sobre la selección, y eso en ese momento se vendía mucho, en particular el de José Carlos Irigoyen, Con todo contra todos, el de Humberto Jara, que se volvió bestseller, ¿no? Entonces, ese tipo de libros, y luego han ido variando un poco en el tiempo. Uno de los motivos de la librería, de por qué nace De por Vida, es que nosotros leíamos a Eduardo Sacheri y no encontrábamos publicaciones, y también traíamos mucho Sacheri, y también se vendía mucho, tenía muy, muy buena respuesta. Bueno, y actualmente lo que se está vendiendo mucho son todos los libros relacionados a la U por el centenario, ¿no? Entonces eso ahora está saliendo mucho, y particularmente nosotros tenemos un libro publicado en Argentina que es Universitario 365, son 365 historias o datos sobre la U que se ha publicado. Es una publicación que se ha hecho en Argentina de Pedro Ortiz Viso, no un periodista peruano. Sin embargo, toda la publicación es allá en Argentina, entonces es un libro que no hay acá y nosotros lo traemos, y por eso también tiene mucha, mucha respuesta actualmente. Sí, como comentaba, es un libro editado por la editorial Libro Fútbol de allá de Argentina, o sea, es un libro hecho allá por Pedro Ortiz Viso, entonces es bajo el formato que ellos manejan de ese tipo de temas, ¿no? 365 datos e historias de algún equipo o tema en particular, en este caso de la U. Y bueno, ese es, digamos, el plus que tenemos, ¿no? Ahorita, porque es un libro que no se encuentra aquí, porque como te digo, es editado allá, ¿no? ¿Y los libros sobre deportes en general son caros? ¿Son baratos? ¿Y cuál es el promedio del precio de venta? Acá en el Perú no son tan caros, ¿no? Las publicaciones que hay acá, en particular las publicaciones sobre fútbol, no suelen ser tan caras. Si me pides un promedio, tal vez estén entre los 40 y 50 soles. Eh,
Luego, evidentemente, hay más baratos y algunos más caros de colección, pero los que sí son importados sí son más caros, ¿no? Como todos, ¿no? Sí, Sí, exacto, o ¿no? sea, eso es indudable, el precio varía, ¿no? La Porque diferencia. hay bastantes costos detrás de ello, ¿no? Detrás. No puedo no hablar de editoriales, porque estamos hablando de libros. Así como hay De Por Vida, que es una librería especializada en deportes, editoriales especializadas en deportes en Perú existen, las contamos con los dedos, todavía no hay. Todavía no hay, todavía no hay. Hay editoriales que dentro de la variedad se enfocan o se están enfocando en algunos temas de fútbol o por ahí de deportes, ¿no? Que vienen trabajando y que lo vemos, pero no hay una en particular sobre fútbol o sobre deportes todavía, ¿no? Todos son esfuerzos puntuales o particulares de editoriales que ven un tema en específico y que les gusta y bueno, se lanzan, ¿no? O sea, en particular no hay. Y a nivel Latinoamérica o en Europa, En Latinoamérica, bueno, tenemos el caso, en Argentina es una locura, ¿no? O sea, es libro fútbol, tenemos fútbol contado, hay un montón de editoriales allá que ya se especializan en fútbol y deportes también, ¿no? El otro caso, bueno, hay otro mercado que también es fuerte, pero lamentablemente nosotros no entramos por la barrera del idioma, que es Brasil, porque en Brasil también se producen un montón de libros. muchísimo. Sí, sí, sí. Pero, y también tenemos España, ¿no? Digamos, esas son nuestras referencias. En España también es un tema muy, muy importante, ¿no? Y bueno, Incluso para complementar, en el caso de Argentina, justamente con este, digamos, fanatismo que se les conoce a los argentinos, no solamente son editoriales específicas, ¿no? O especializadas en fútbol o en deportes, sino que incluso los propios clubes, que allá son clubes sociales, ¿no? Que es otra cultura, también tienen sus propias publicaciones, ¿no? Increíblemente, ¿no? Con, digamos, como Boca, River, que pueden tener propios de ellos, cada ¿no? club tiene su propia editorial, literalmente. Pero también tiene que ver mucho con el sector editorial, ¿no? O sea, digamos, la influencia del sector editorial, la influencia e importancia de los libros como producto cultural llega a ser importante hasta, digamos, en los clubes de fútbol. Entonces, ¿cómo ven ustedes el libro actualmente en el Perú? Bueno, yo creo que hay un avance, ¿no? Incluso creo que la coyuntura de la pandemia también ha ayudado a que mucha gente en el tiempo que se tenía en la pandemia pueda leer más, ¿no? Y lo otro que está relacionado ya al tema justo cultural, actualmente, por ejemplo, hay este boom de que por lo menos los equipos grandes acá en Perú, la U, Alianza y por ahí algunos otros, están llenando estadios, entonces, y hay mucho más marketing relacionado a eso, ¿no? Entonces, eso está ayudando a que hayan más publicaciones, ¿no? De la U, bueno, con la coyuntura del centenario, pero de Alianza también, de Cristal también se han publicado libros, ¿no? Ahora hay mayor variedad, incluso hay un libro que se ha publicado hace poco que habla de Cienciano y de Garcilaso del Cusco, entonces ya empieza a haber, digamos, si bien son igual pequeños esfuerzos, pero empieza a haber un poco más de... Creo que sobre Cristal acaba de publicar un libro Gianfranco, ¿no? Franco de Buen Librero, Sí, el buen librero, así así que es. ahí, Algo ahí ha están escrito. sumando. Sí, también sí, también lo distribuimos, ¿no? Sí, también hablamos bastante con Gianfranco, sí, también nos ha ayudado bastante, ¿no? Aparte que tiene su programa es espectacular. Sí, claro, y digamos es uno de los primeros programas y él es un personaje también relacionado a los libros. Y el deporte y la literatura han estado siempre vinculados. ¿Tienen libros de narrativa relacionados a deportes? Bien, bueno, sobre la relación de la literatura y el deporte, bueno, sí, nosotros hemos traído libros, como te comentábamos, de Eduardo Sacheri, que escribe novelas, cuentos relacionados al fútbol, y luego también una gran variedad de otros autores también que escriben, ¿no? Temas relacionados, cuentos, historias, ¿no? Y particularmente ahora tenemos uno que nos gusta mucho, que yo lo he leído y que me parece una exquisitez, que es Fiebre en las gradas de Nick Hornby, un escritor inglés que escribe, no digamos literaturas, diversas historias, pero en el año 90 y tantos publicó este libro que está considerado como uno de los mejores libros escritos sobre fútbol. Sí, sí, que complementando un poco lo que dice Renzo, aparte, digamos, de esos escritores, ¿no? Está también en Argentina el Fontana Rosa o Soriano,
Y también al México Juan Villoro, que también sacó libros como Dios es redondo o Balón dividido, que me parecen geniales, un poco que hablan también narrativa, un poco relacionada al fútbol, sus historias, ¿no? En verdad hay un montón, o sea, ahorita también por citar, ¿no? Hay cada vez creo que más autores, periodistas relacionados al fútbol o escritores, literatos también ya se atreven a entrar un poco más ahí a ese mundo, ¿no? Y a pesar de que existe variedad de deportes, no podemos negar que el fútbol pues es lo que más inspira, digamos, ¿no? A nivel de libros. Y para terminar, porque el tiempo es cruel y se nos va acabando, cuéntenos sobre su participación en la Feria Ricardo Palma. Bien, bueno, sí, efectivamente estamos en la Feria Ricardo Palma. Luego de algún tiempo estamos participando nuevamente en la feria, muy, muy contentos. Estamos desde el 22 de noviembre hasta el 9 de diciembre. Somos el stand número 8 de la feria en el Parque Kennedy. Así que bueno, invitamos igual a todos para que puedan asistir. Entonces sí, y además pueden visitarnos a nosotros también porque estamos vecinos. Al y costado. estamos en- Vecinos, estamos En al el costado stand 9. del stand. en el stand 9. Muchas gracias por haber venido, por estar aquí, por contarnos más de por Vida. Gracias a Gracias ti. a ti por la invitación. Bien, amigos y amigas, como se habrán podido dar cuenta, el fútbol, el tenis, el boxeo son solamente ejemplos de deportes que podemos encontrar relatados en libros y que de por vida los tiene en sus estantes listos para la venta. Visiten la Feria Ricardo Palma desde el 22 de noviembre hasta el 9 de diciembre de 11 de la mañana a 10 de la noche. Y ya saben, lean mucho, lean poco, pero lean.